Muy bien, bueno, pues buenas tardes, hermanos. Gracias a Dios por su asistencia, por su puntualidad. Como saben, el pastor está con unas misiones personales, anda de viaje, pero bueno, me pidió a mí ver de la clase de hoy. Entonces, pues con el favor de Dios vamos a comenzar. Les invito que así como están en su lugar, comencemos con una oración para poder empezar. Vamos a orar, hermanos. Amantísimo Padre Celestial, alabamos y glorificamos tu nombre, Señor. Te damos toda la honra y toda la gloria solamente a ti, Padre, porque tú eres el único que la merece. Te reconocemos, Señor, que tú eres nuestro Dios, que tú nos hiciste a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Reconocemos que tú eres el Dios de dioses, el Rey de reyes y el Señor de señores. Y es por eso que te damos toda la honra y toda la gloria solamente a ti. Te agradecemos, Señor, porque nos tienes aquí esta tarde, dispuestos a poder aprender un poco más acerca de ti y de tu palabra, Señor. Te suplicamos, Padre, la guía de tu Espíritu, que, Señor, todo lo que sea dicho, expresado en esta clase, esté siempre a la luz de tu palabra, que sea solamente tu verdad, Padre, y no ninguna verdad humana. Te suplicamos, Señor, que sea a través de tu Espíritu Santo que podamos llegar al entendimiento de tu palabra, pero por sobre todas las cosas, Señor, te pedimos que sea el Espíritu Santo el que nos haga hacedores de tu palabra y no solamente quedarnos en ser escuchadores de ella, Señor. Permite, Señor, que sea tu palabra expresada. Permite, Señor, que nuestra vida sea reconfortada a través de tu palabra y que podamos vivir esa vida que tú has preparado de antemano a través de tu Espíritu Santo. Te pido, Padre, por todos aquellos hermanos que han de venir, tráelos con bien, tráelos con cuidado, Señor. Protege su camino y que se gocen juntamente con nosotros. Y aquellos que no han de venir, cuídalos en casa, Señor, y pon en su corazón y en su mente la necesidad de escudriñar tu palabra. Todo esto te lo agradecemos y te lo suplicamos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues me tocó a mí, bueno, como ya sabemos todos, estamos viendo el credo de los apóstoles y justamente a mí me toca cerrar toda la parte de Jesús, del Cristo, con la última frase del credo de los apóstoles que habla acerca de, bueno, no, perdón, la penúltima, todavía falta una más, la penúltima, que es: ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y la verdad es que, pues a mí me gusta mucho este tema, entonces me cayó como anillo al dedo. Voy a, antes de empezar toda la clase, voy a leerles una porción de la Biblia y les voy a pedir, me voy a esforzar por leerlo bien, que ya, la edad ya me está alcanzando y de repente ya no veo, pero bueno, les voy a pedir, hermanos, que escuchen con atención. Y más que escuchar, que traten de imaginar esto que voy a leer. Traten de visualizarlo en su mente, de hacer una imagen lo más clara que podamos de esto que vamos a leer. Está en Apocalipsis 4 y 5. Dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos,
vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes, llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honor y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoraban al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran 1,000,000 de millones, millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es libre, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraban sobre su rostro y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. A mí, hermanos, esta porción de la Biblia me estremece. Hay una realidad de la cual a mí me encanta mucho hablar. Cristo reina. Y esa es una realidad innegable. Cristo reina. Y aquí estamos hablando esta parte de la Biblia
habla del trono celestial de Dios y del Cordero que ha sido inmolado y que ha vencido y que reina juntamente con Dios Todopoderoso. Justamente de eso habla esta parte del credo de los apóstoles. Ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre. Como lo hemos estado diciendo, hermanos, nosotros creemos en un Salvador, nosotros creemos en un Redentor, pero nosotros no creemos en un Salvador o en un Redentor que murió y ya, nada más. Claro, la muerte de este Salvador es parte indispensable y fundamental de nuestra creencia, pero la muerte no es todo a lo que vino este Salvador. Como ya lo hemos dicho y el pastor lo ha dicho en muchas ocasiones, todo lo que tiene que ver con Cristo es importante, y tanto es importante porque todo lo que tiene que ver con Cristo lo habla el credo de los apóstoles, desde su concepción, su nacimiento, su vida como ser humano, su padecimiento, su muerte, cómo fue su muerte, ¿sí? Ya vimos cómo descendió a los infiernos, todo es importante, pero esta parte no deja de ser importante. Esta parte es después de su resurrección, ¿sí? Después de su muerte y de su resurrección, viene la ascensión y el reinado de Cristo. Eso es fundamental. Todo lo que tiene que ver con Cristo es fundamental, incluyendo la ascensión de Cristo y su reinado. Para poder empezar con esto, necesitamos ver las evidencias bíblicas acerca de la ascensión de Cristo. Y para esto les voy a pedir que me ayuden con algunas lecturas. Son cortas, no es como lo que yo les leí hace rato. Alguien que me ayude con Lucas 24, 51 al 53. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos, fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Amén. Muy bien. ¿Alguien más, por favor, que me ayude con Marcos? El Evangelio según Marcos, capítulo 16, versículos 19 y 20. Marcos 16, 19 y 20. Dice, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios, y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles al Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Amén. Y por último, Hechos 1, 8 y 9. Hechos 1, 8 y 9. Uh-huh. Gracias, hermana. En realidad, los 4 evangelistas hablan acerca de la ascensión. Quienes hablan más específicamente de la ascensión de Cristo es Lucas y Marcos. Lucas y Marcos son más específicos cuando relatan la ascensión de Cristo. Incluso el mismo Lucas, cuando escribe Hechos, vuelve, o más bien parte desde ese punto, empieza todo lo que son los hechos de los apóstoles, parte a partir de las últimas enseñanzas, la gran comisión, la ascensión de Cristo, y desde ahí parte toda la travesía de los apóstoles. Entonces, ellos son los que más específicamente hablan de la ascensión. Entonces, sí tenemos comprobación bíblica, ¿sí? Comprobación bíblica acerca de la ascensión, principalmente en los evangelios y en Hechos.
Posteriormente, Pablo va a retomar algunas partes, algunas ideas principales acerca de la ascensión, pero lo va a retomar un poquito más de una manera más práctica, ¿no? De qué significa la ascensión para los cristianos y de una manera un poquito más doctrinal. Sabemos que Pablo pues ya establece todo lo que hoy conocemos como doctrina en sus cartas paulinas, o en sus cartas. Entonces Pablo va a volver a tomar la ascensión de Cristo. Muy bien. La ascensión de Cristo y que esté sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso son doctrinas, o es una doctrina que forman parte de tres pilares de la teología cristiana. Son tres pilares de la teología cristiana. ¿Sí se ve? Para que si no se vea, mejor ni escribo. Bueno, se los voy escribiendo conforme se los voy diciendo. El primer pilar, o lo primero que podemos estudiar acerca de la ascensión de Cristo y que está sentado a la diestra de Dios Padre, es la exaltación de Cristo. No, pues ni pinta. A ver. Este es un 1. A lo largo del estudio, el pastor ha hablado en varias ocasiones acerca de la humillación y la exaltación de Cristo. ¿Sí? La humillación y la exaltación de Cristo habla acerca de cómo Cristo, siendo Dios, no escatimó ser igual a Dios como una cosa a que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo. Sí, cuando hablábamos acerca de la concepción y el nacimiento de Cristo, veíamos cómo eso representaba una humillación para Cristo. Dios, Jesús, siendo Dios mismo, se hizo igual o semejante a una de sus criaturas, ¿sí? Se hizo semejante a una de sus criaturas. Entonces eso representa una humillación para Cristo. Y no solamente Cristo siendo Dios o Jesús siendo Dios mismo se humilla al hacerse semejante a sus criaturas, sino que se somete debajo de la autoridad de sus criaturas. Eso, imagínense, el Dios Todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra, el gobernador del universo, sometiéndose debajo de la autoridad de su creación. Eso representa una suma humillación, es una suma humillación. Y ese sometimiento, todo esto lo hemos hablado en las frases anteriores, este sometimiento se culmina con su creación matándolo a él, ¿sí? Entregando su vida. No solamente se humilla al hacerse parecido, al hacerse similar a su creación, ¿sí? Al hacerse como si fuera su creación. No solamente se humilla al someterse a la potestad de su creación, sino que se humilla a tal punto de que da su vida, ¿sí? Es asesinado por su creación. Y todo esto es parte de del plan de Dios que ha establecido para la redención de aquellos que ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Pero todo esto no se iba a quedar así, ¿sí? Todo esto es solamente la primera parte de la acción de Cristo, que es la humillación. Pero posteriormente a la humillación de Cristo viene la exaltación de Cristo. Cuando nosotros hablamos acerca de la ascensión y del estado actual de Cristo, estamos hablando de su exaltación. Dios toma la humillación, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Dios toma la humillación de Cristo y Dios es el que lo exalta a lo sumo. Dios exalta a Jesús a un nivel altísimo.
que dicho sea de paso era un nivel que ya le pertenecía, porque Él es Dios, Jesús es Dios. Entonces Dios toma, aquí hay una parte en el estudio que dice algo muy padre, muy bonito, porque es cuando Jesús exclama en la cruz y dice, consumado es, dice, he terminado la obra, he culminado lo que mi Padre me ha mandado, está terminada toda la obra. En realidad ahí se pudo haber quedado porque la obra estaba terminada. Sin embargo, Dios lo rescata, lo toma y lo exalta al punto más alto que puede tener. Y es muy importante esta parte porque Dios es el que lo asciende. Dios le da su lugar que le pertenece a Jesús, que es a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y desde allí, Cristo reina. Y eso es una verdadera, bueno, es algo que a mí siempre me ha estremecido eso, esta teología de la exaltación de Cristo. Dios exalta a Cristo y lo pone en lo sumo, en su gloria, le comparte su gloria, le da un lugar a su diestra y lo pone como gobernante, como rey de toda la creación. Entonces, cuando nosotros hablamos, cuando nosotros afirmamos en el credo de los apóstoles que Jesús ascendió o subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre, estamos corroborando, dando fe o dando muestra de nuestra fe de que Jesús, así como se humilló, también Dios lo exaltó. Y lo exaltó a lo sumo. Y a mí la parte de la humillación y la exaltación de Cristo a mí me gusta mucho porque dice que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y sobre ese nombre, ante ese nombre, toda rodilla se doblará. Toda rodilla. Crean o no crean en Él. Todos se van a inclinar ante Cristo. Cuando Cristo venga, y ahorita vamos a hablar de eso, esa es la exaltación de Cristo. Dios le ha dado un lugar en lo sumo, en lo supremo, en lo máximo. Dios le ha puesto como gobernante de toda la humanidad, como rey de toda la creación. Y le dio un nombre que toda rodilla va a reconocer. Lo hayan reconocido o no cuando estuvieron vivos. Hayan creído o no hayan creído, todos van a reconocer que Jesús es el Señor y todos se van a inclinar ante Él. Ese es algo que va a pasar sí o sí. Entonces, uno de los pilares que se establecen en de los pilares de la teología cristiana que se establecen en esta frase es la exaltación de Cristo. Otro de los pilares, me voy a ir un poquito rápido porque es mucha información. Otro de los pilares es la venida del Espíritu Santo. Y aquí sí me voy a detener un poquito y vamos a leer, un segundito, les voy a pedir a alguien que me ayude leyendo Juan 16:7. Juan 16:7. Ok, aquí usa una palabra curiosa, ¿no? Una palabra que normalmente, digamos, no es muy común en el lenguaje bíblico. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene.
¿sí? Hablamos de una conveniencia. Aquí es Jesús el que está hablando a los discípulos. Cuando Jesús habla acerca de su muerte y habla acerca de que tiene que regresar al Padre con sus discípulos, pues sus discípulos, imagínense, sus discípulos decían, no, pues espérate, no te vayas, quédate con nosotros, ¿no? Quédate con nosotros, no te vayas. Entre que los discípulos no entendían muy bien qué era lo que Jesús les estaba diciendo y entre que lo poquito que entendían, pues le decían, oye, pero pues no te vayas. Entonces Jesús les dice, bueno, la verdad, les digo, ¿no? Yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, ¿sí? Les conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Qué quiere decir esto? Una de las promesas más hermosas que el Señor Jesús nos ha dado es que Él nunca nos va a dejar solos. El Señor Jesús nos dijo que Él no nos dejaría solos jamás, ¿sí? Entonces esta promesa se cumple cuando envía al Espíritu Santo, que es el Consolador. Es gracias a la ascensión de Cristo y a su estado de reinado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso que nosotros podemos asegurar que el Espíritu Santo mora en nosotros, está con nosotros. Es una verdad bíblica, ineludible. El Espíritu Santo mora con nosotros, está con nosotros, y esto lo podemos ratificar gracias a la ascensión de Cristo y a su estado de reino o de reinado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Gracias a eso, por nosotros podemos creer plenamente de que el Espíritu Santo es una realidad en nuestra vida. El Espíritu Santo mora en nosotros y es el Espíritu Santo el que nos guía, el que nos alienta, el que nos consuela. Y ya cuando veamos los temas del Espíritu Santo, vamos a ver todo lo que el Espíritu Santo hace. Generalmente, como que no le damos mucha importancia al Espíritu Santo, ¿no? Como que normalmente hablamos mucho en cuestión de la Trinidad, de Dios Padre como el Dios creador, como el Dios sustentador, como el soberano, de Dios Hijo con toda la obra redentora, y normalmente como que dejamos un poquito al lado, o como que sobreentendemos la acción del Espíritu Santo. Ya cuando nos toque hablar acerca del Espíritu Santo, pues ya veremos todas las actividades que el Espíritu Santo hace en nuestra vida. Pero entonces, la promesa de Jesús de que nunca nos ha de dejar, nunca nos desamparará, se cumple con la venida del Espíritu Santo, ¿sí? La venida del Espíritu Santo es una realidad gracias a la ascensión de Cristo. Como Cristo mismo dijo, como Jesús mismo dijo, si yo no me voy, el Espíritu Santo no va a poder venir. Entonces, tengo que irme para que el Espíritu Santo venga, ¿sí? Entonces, el Espíritu Santo en nuestra vida es una realidad. Cuando venga el Espíritu Santo de verdad, Él los guiará a toda verdad. Eso es lo que dijo Cristo. Otra de las cosas que dijo es, Él os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo no solamente guía a los discípulos, el Espíritu Santo guía a los discípulos, pero no solamente los guía, sino que revela la esperanza escatológica de la iglesia, que eso es justo a lo que vamos. Ahorita esto se va a poner todavía más padre. Revela las glorias futuras y las futuras victorias que espera la iglesia. El Espíritu Santo es el que nos alienta, porque el Espíritu Santo es el que nos revela lo que ha de venir, lo que estamos esperando, ¿sí? El Espíritu Santo es el que hace toda esta acción. Él tomará de lo mío y os hará saber. El Espíritu Santo proclama la palabra de Cristo al pueblo de Cristo. El Espíritu Santo es el que, lo voy a poner de este término, es el que ministra el Evangelio al pueblo de Cristo.
El Espíritu Santo es el que da el evangelio a su pueblo, es el que proclama el evangelio dentro de su pueblo. Esas son acciones del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros aseveramos en el credo de los apóstoles que Jesús subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre, entonces también estamos aseverando que el Espíritu Santo es una realidad en nuestra vida, en la vida del cristiano. Sí, bueno, ahí es muy curioso porque, pues, por ejemplo, los apóstoles, a pesar de que andaban con Cristo, o sea, como que, o sea, cuando los crucifican, o sea, todos se dispersan, ¿no? Y todos se van a su casa. Y después, incluso cuando él asciende, o sea, ya, ¿no? Como que, todos se regresan a su casa. Y es hasta que es Pentecostés. Y ahí es cuando ya, como que entonces se descuelgan las pilas. Y ahora sí no empiezan a predicar el evangelio, pues empiezan a hablar en lenguas. Exactamente. Exactamente. De hecho, el Espíritu Santo confirma, eso es parte de lo que decimos, confirma el evangelio dentro de los creyentes. Y es una muy buena aportación que hace Luis, que pues los apóstoles, o bueno, los discípulos, ya asciende Cristo y pues cada quien se va a su casa y todo, pues normal, ¿no? Es hasta el día de Pentecostés que desciende el Espíritu Santo, que mora en ellos, se postra en ellos para empezar a morar en ellos, en que Él confirma todo lo que Jesús les había enseñado, todo lo que Jesús les había enviado, todo lo que Jesús había hecho en la vida de los discípulos es confirmada a través del Espíritu Santo. Y es a partir de ahí que empieza toda la labor de los apóstoles, ¿no? Que empieza toda la obra de Dios a través de sus siervos, incluyéndonos nosotros, hasta ahorita, ¿sí? Es hasta ahorita. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, y esto es algo que a mí me gusta mucho recalcarles, porque aunque todavía no vamos a hablar del Espíritu Santo, pero es bien importante, porque el poder que moraba en los apóstoles es el mismo poder que mora en nosotros. Y no hablo de poderes sobrenaturales y todo eso, porque la Biblia es clara con eso. La Biblia dice que solo en esos momentos para los apóstoles fueron impuestos ciertos dones. Ahorita esos dones ya no, ¿sí? Esos dones ya no. Pero hablo de poder, del poder de Dios. El poder de Dios que estaba en los apóstoles es el mismo poder de Dios que mora en nosotros. Es el Espíritu Santo. Entonces imagínense si Pedro, con una predicación, bueno, Dios, a través de una predicación de Pedro, pudo convertir a 3,000. Yo no sé por qué nosotros no creemos que Dios pueda hacerlo a través de una predicación nuestra, porque es el mismo Espíritu el que mora en nosotros, es el mismo Espíritu que moraba en Pedro, en Juan y en cada uno de ellos. Pero bueno, hablar del Espíritu Santo también es algo muy, muy padre. Entonces, cuando aseveramos que Jesús subió al cielo, está sentado a la diestra de Dios Padre, aseveramos que el Espíritu Santo es una realidad de nuestra vida, que Él vino y mora en aquellos que han sido elegidos para ser salvos en Cristo. Y el tercer pilar es la morada eterna del pueblo de Dios. El Señor Jesucristo, cuando se fue, o cuando anunciaba su partida, Él avisaba qué era lo que iba a hacer. El Señor Jesucristo no es un ente o no es una persona de la Trinidad que esté pasiva. El Señor Jesucristo muchas veces lo entendemos como que, sí, vino, nació, sufrió, murió, resucitó y ya, se acabó. No, el Señor Jesucristo está activo hoy en día. Punto número 1, el Señor Jesucristo, como ya lo vieron en su resurrección, el Señor Jesucristo vive.
O sea, ese es un punto fundamental. Ya lo vimos en la resurrección. El Señor Jesucristo vive, ¿sí? Y vive en cuerpo inmortal, ¿sí? Eso es algo muy importante. Es algo muy importante. El Señor Jesucristo vive. Punto número 2, y es parte muy fundamental de esta aseveración, el Señor Jesucristo reina. El Señor Jesucristo está reinando. Esa es su acción. Eso es lo que hoy es de toda la creación. Cristo reina. Cristo no está así como que, pues ya terminé, ya me voy, vacaciones para siempre. No. Cristo reina. Cristo está hoy activo. Incluso, Cristo también, lo que le dijo a sus discípulos es, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Qué está haciendo Cristo hoy? Está preparando lugar para su pueblo, para aquellos que les fue dado desde antes de la fundación del mundo. Para ellos está preparando una morada hoy en día. ¿En dónde? En el paraíso. ¿Sí? Hoy en día el Señor Jesucristo está activo. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Jesús notificó lo que iba a hacer una vez que ya no estuviera en este mundo. El Señor Jesucristo, cuando nosotros decimos que Jesús subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, estamos reafirmando que hoy Jesús está preparando moradas en el reino. Y esto es algo muy importante, porque entonces esto nos va a enlazar nuestro presente con nuestro futuro. Esta parte enlaza nuestro presente con nuestro futuro. En la exaltación de Cristo hablamos de un punto en específico en la historia, o en nuestra historia, la historia de Dios, ¿sí? Cuando Jesús es exaltado por toda su obra, es exaltado por su Padre, es puesto en el lugar altísimo que donde le corresponde, es puesto a la diestra de Dios Padre Todopoderoso y es puesto para reinar toda la creación. Ese es un punto específico. La venida del Espíritu Santo es una vez que viene el Pentecostés, el Espíritu Santo mora dentro de aquellos que han reconocido a Jesús como su único y verdadero y suficiente Salvador, para poderlos guiar, para poderlos consolar, para poderlos dirigir en esto que conocemos como la vida cristiana. Pero entonces esto es desde la ascensión hasta un punto en específico. ¿Por qué? Porque nosotros creemos, ¿sí?, que es ya parte de la siguiente, no me voy a meter mucho, pero la última frase del credo que habla de Jesús habla, y desde allí vendrá, al fin del mundo, a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Sí? Esa es otra clase, no me voy a meter, pero justamente esta parte es el hilo conductor. ¿Sí? Esto es lo que sigue. ¿Sí? El Señor Jesús hoy está preparando moradas para que cuando Él venga, nosotros residamos con Él eternamente y para siempre. Cuando Él venga, entonces, cuando nos vamos con Él, como la acabas de decir, será el paraíso, como la acabas de decir, esta misma tierra se va a convertir en ese paraíso. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, eso ya son temas escatológicos más profundos, pero sí, para aquellos que dicen que esta tierra va a ser destruida, la respuesta es falso. Eso no es cierto. Esta tierra va a ser renovada. Es más, no solo esta tierra, toda la creación va a ser renovada. ¿Sí? Porque toda la creación ha sucumbido ante la corrupción del pecado. Entonces, toda la creación será renovada. El Señor nos llamará y habitaremos con Él y Él con nosotros eternamente y para siempre. ¿Sí? Y eso es algo muy importante, porque eso nos da esperanza.
porque esa en realidad es la base de nuestra esperanza. Eso es lo que esperamos como hijos de Dios, como herederos y coherederos con Cristo. Y justamente de eso también vamos a hablar el día de hoy. Hasta ahorita, ¿alguna duda? ¿Comentario? ¿Algo que quitar? ¿Algo que poner? ¿Con confianza? Bueno, se habla de una tierra nueva, ¿no? Sí. Estaba comentando que no es que se destruya esta, sino que esta va a ser renovada. Ujú. Y algo que toda la creación va a ser renovada. ¿Eso incluye, por ejemplo, animales y plantas? No lo sabemos. No lo sabemos. El Señor solo nos ha revelado lo que está aquí. No sabemos si van a ser los mismos, si van a ser nuevos, si va a haber o no va a haber. No lo sabemos. Y, por ejemplo, cuando dice que, o sea, que Cristo se fue y está construyendo morada, pero dice que es en esta tierra, o sea, ¿cómo está construyendo morada al mismo tiempo si es en esta Ok. tierra? Es como planta. Vamos a hablar, es algo muy complejo. Vamos a hablar, y me voy a salir un poquito para contestar. El ser humano está compuesto de dos cosas, ¿cierto? Espíritu y materia. Sí, en una visión diconómica, no nos vamos a meter que si somos diconómicos o triconómicos, ahorita vamos a entenderlo así. El ser humano es espíritu y es carne, cuerpo, materia, ¿sale? Una de las preguntas, por ejemplo, nosotros vamos a morir, todos nosotros, si es que no viene Cristo antes, a todos nos va a pasar la muerte por nosotros, ¿cierto? ¿Qué va a pasar con este saco de huesos y de carne? Va a regresar a donde fue tomado. Polvo eres y al polvo regresarás. La materia se va a descomponer y aquí se va a quedar, pero momentáneamente, ¿sale? ¿Qué va a pasar con lo que realmente somos o con la parte espiritual? ¿Qué va a pasar? En el momento, yo ahorita, paro fulminante, me caigo muerto, automáticamente me voy a la presencia del Señor. Esas moradas celestiales ya existen, ya son una realidad. No quiere decir que, no, pues espérame tantito porque todavía las estoy construyendo. No. Esas moradas celestiales ya son una realidad, ¿sale? Ya son una realidad. Yo voy a la presencia de mi Padre Celestial y ahí estaré con Él, gozándome de Él para siempre. Y yo juntamente con todos los que estemos ahí, vamos a estar esperando ese momento. ¿Cuál es el momento? Por eso les digo, no me quiero meter a la clase que viene. ¿Cuál es ese momento que estamos esperando? Que Él venga. Y entonces ahora sí, ¿qué va a pasar con los que ya nos morimos? Si es que estamos muertos en ese entonces. Vamos a resucitar. O sea, ese cuerpo que se descompuso, haya sido como haya sido, quemado, ahogado, como sea, se va a volver a formar. Nuestro espíritu va a volver a entrar a ese cuerpo. En cuerpo y alma vamos a ir al juicio y en el juicio se dará el veredicto. Acuérdense que el veredicto no cambia. Culpable de la sangre de Cristo. Todos, incluso nosotros. Pero en ese momento se va a parar el abogado y va a decir, sí, pero yo por ella ya pagué. Entonces seremos transformados, que esa es justo nuestra esperanza. Seremos glorificados. ¿Qué quiere decir? Que nuestro cuerpo y nuestra alma van a ser uno solo, ¿sí? Ya no se van a volver a separar y nuestro cuerpo ya no va a volver a vivir la muerte. O sea, vamos a estar en cuerpo y alma en el paraíso. ¿En cuál? En uno en el que, vamos a suponer, voy a hablarlo con mucho tiento, tómenlo esto, no van a creer que soy esotérico o algo así, en donde el plano espiritual y el plano material se unen. Entonces ese es el reino de Dios, el reino postrero, en donde ya no va a haber separación de lo espiritual y lo material, sino que ya va a estar unido, tan unido que nosotros vamos a ser
tan espirituales como materiales. Y vamos a estar en la presencia de Dios. Entonces, ¿te das cuenta cómo esas moradas hoy en día ya existen? Pero vamos a ponerlo así, digo, y con mucho tiento, lo repito, con mucho tiento, solo lo digo para poderme expresar. Solo existen en el plano espiritual, porque ahí vamos a morar espiritualmente. Pero cuando esos dos planos se vuelvan a unir, entonces ahí vamos a estar en cuerpo y alma para toda la eternidad. Y no moriremos nunca más. Y esa es el que no se le ponga la piel chinita de solamente escucharlo, yo no sé qué los podría emocionar. Esa es nuestra esperanza. Entonces, esas moradas ya existen. Va a llegar el momento en el que lo material será limpiado del pecado, por eso va a ser renovado, y se va a volver a unir con lo espiritual, y lo espiritual y lo material van a servir a su Dios, como fue su propósito original. ¿Sí? Y no se van a volver a separar lo espiritual de lo material. Y espiritual y materialmente viviremos ante la presencia del único Dios para siempre. ¿Sí quedó un poquito más claro? Sí, pero ahora mi duda es que dice, por ejemplo, cuando mueres y eres creyente, enseguida pasas a la presencia del Señor. Pero el día del juicio se va a unir la parte material, ¿no? Entonces es como que ya estabas en el cielo, pero te regresas de nuevo por tu cuerpo para enfrentar el juicio y otra vez entras al cielo. O sea, es como que entras y sales. No entras y sales, siempre estás. Es más, desde que tú reconoces a Cristo, ya estás. O sea, todavía no llegas ahí porque todavía no te mueres, pero ya eres parte del reino. Eso es lo fundamental. Desde que el Señor rescata tu vida, a partir de ese momento el Señor Jesucristo te dice, ella es mía. Y no hay poder humano ni no humano que eso lo pueda cambiar. Ya eres de Cristo. Ya Cristo, y ahorita vamos a hablar de eso, Cristo y tú son uno solo. Entonces, cuando tu cuerpo muera porque tiene que morir a causa del pecado, tú vas a donde perteneces, a tu ciudadanía, que es con Cristo. Tenemos que pasar por el juicio porque eso es algo que tiene que pasar, pero no quiere decir de, ay, pero ¿qué crees? Como que no, siempre no, eso no va a pasar. O sea, tú mueres y te vas a la presencia del Señor. El proceso de resucitar y de presentarse el juicio es algo que tiene que pasar, pero tú ya lo tienes garantizado. O sea, no es de, bueno, pues a ver, te vamos a ver si sí pasas el juicio, si no, vamos a ver si hay papeleo. No, o sea, hay que pasar por ese proceso para que ahora sí podamos en cuerpo y espíritu ser glorificados. Nuestro cuerpo va a ser transformado en un cuerpo que ya no pueda pecar. Imagínate eso, un cuerpo que ya no pueda pecar. Porque normalmente nos quedamos con ya no voy a tener hambre, ya no voy a tener sed, ya no voy a llorar, ya no voy a sufrir. Qué padre, qué chévere. Generalmente nos quedamos con eso. Pero lo más importante es que cuando seamos glorificados, estaremos en un cuerpo incapaz de pecar. Ya no vamos a poder pecar. Ya no vamos a poder pecar que ahora sí vamos a poder estar ante la presencia misma de Dios todo el tiempo. ¿Sí quedó un poquito mejor? Entonces, sí es algo de, pues si ya estaba ahí, ¿para qué me regresas? Es algo que tenemos que vivir todos, porque eso también es bíblico. Dice Dios que todos nuestros pecados tienen que ser revelados. Hasta ese momento tus pecados no han sido revelados. Tú fuiste a la presencia de Dios por pura gracia, por el mérito de Cristo, pero tus pecados tienen que ser revelados. Y todos vamos a ver los pecados de todos, hasta los más ocultos. Tienen que ser revelados todos los pecados. Todos los pecados. Para eso es el juicio. Para que todos terminemos con la misma sentencia. Culpable. Todos. Todos somos culpables de la sangre de Cristo. Pero es ahí donde la sangre de Cristo va a decir, yo ya pagué por todos esos pecados abominables que han sido expuestos.
yo pagué por esos. A la gloria de tu Dios. Entonces, aún pasar por eso es de bendición. Aún pasar por ese juicio, aún pasar por esa vergüenza de que todos vean mis pecados hasta los más ocultos, es para la gloria de Dios. Pero es necesario que pase. Es necesario que ese juicio se haga. Porque es necesario que el que es justo se declare justo. Y el justo, cuando hablo de justo, hablo de Dios. Dios es justo. Y Él es el único justo. Y así debe de ser. ¿Vamos? Pero eso ya también lo vamos a ver. Bueno, lo van a ver en las siguientes clases. ¿Alguien más? ¿No? ¿Seguros? Para irnos más rápido. Muy bien. Entonces, esos son los 3 pilares de la teología cristiana. Cuando aseveramos esto, que Dios subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre, aseveramos la exaltación de Cristo, la venida del Espíritu Santo y las moradas eternas del pueblo de Dios. Ahora, hay base vital para el Evangelio. Aquí lo llama como una base vital para el Evangelio, que va muy en el mismo sentido. Nos vamos a ir más rápido. Punto número 1. La vindicación de Cristo. ¿Alguien sabe qué significa vindicación? Porque esas palabras extrañas a mí me causan mucho conflicto. ¿Qué es vindicación? Google. ¿Qué es? ¿A qué le suena? Cuando rogas por alguien para ponerlo justo. ¿A qué más? Vamos a vindicar. O se vindicó. O lo vindicaron. ¿O qué dice Google? A ver, díganme. ¿La defensa? ¿Eh? ¿Una defensa? Es defender. O sea, defender especialmente por escrito a quien se haya injuriado, calumniado o injustamente imputado. Gracias. La vindicación de Cristo. Recordemos cuando hablábamos de la muerte de Cristo, que hablábamos de la muerte maldita, ¿no? Hablábamos de esta palabra fuerte que nos comentaba el pastor, ¿no? La muerte del maldito, ¿no? Del maldito redentor, que era algo pues, que hay que tener mucho tiento cuando hablamos de esto. ¿Qué quiere decir? El Señor Jesús fue tratado como la escoria de su tiempo, como lo vil de su tiempo. Le fue otorgada la muerte más cruenta, más vil, la muerte maldita de ese tiempo, lo peor que le pudiera pasar, la peor pena capital que le podría pasar a cualquier ser humano, se le fue dada a Cristo. Y se le fue dada a Cristo y Él padeció al lado de los culpables, al lado de, murió junto con los pecadores. Entonces pareciera que Él era un pecador más, ¿sí? Pareciera que Él se había ganado esa muerte. Sin embargo, todos nosotros sabemos, aseveramos y estamos completamente seguros de que Cristo es el inocente, el Cordero inmolado, el inocente que murió en sustitución de, ¿sí? Entonces Dios vindica a Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Y esto es algo muy importante. Parte de la exaltación de Cristo es gracias al cumplimiento de su obra, ¿sí? Acuérdense que nosotros la Trinidad la separamos para entenderla, pero hablamos del mismo Dios. Es el mismo Dios. Entonces, cuando Jesús está colgado en el madero y dice, consumado es, está diciendo, es algo muy importante, porque Él está diciendo, he cumplido la obra que se me fue entregada. He cumplido la obra que fue destinada para mí
desde antes de la fundación del mundo, está completa, está consumada, no falta nada, ya está terminada. Y la exaltación de Cristo es algo muy hermoso porque imagínense al Padre viendo al Hijo obediente terminar la tarea que le fue asignada. Digo, lo hablo así, separando a las personas sabiendo que es la misma persona, ¿verdad? Pero lo separo para poderlo entender. Imagínense al Padre viendo al Hijo, un Hijo obediente, un Hijo que no descansó hasta ver la tarea encomendada por su Padre terminada, que incluso con sus temores, que incluso pidiendo que si fuera posible, acuérdense, si es posible, pase de mí esta copa, porque sabía lo que le esperaba. Eso ya lo platicamos, ¿sí? Le esperaba el castigo que cada uno de los suyos debía de recibir, imputado en sí mismo. O sea, el castigo de miles de millones de personas juntos, unidos, puestos en él. O sea, yo no sé si a veces no nos da cabeza para entenderlo. A mí no me da cabeza para entenderlo. Imagínense, yo me acuerdo cuando hablo de esto, yo me acuerdo cuando era joven, adolescente, y yo siempre fui muy bruto para el estudio. Entonces llevaba la boleta con un chorro de reprobadas, ¿no? El simple hecho de pensar cómo me iba a ir con mis papás me daba mucho miedo. Ay, no, es que me van a regañar, me van a pegar, me van a castigar. Ay, no. Ay, ¿cómo le voy a hacer? Y hacemos nuestras estrategias, ¿no? Pues el lunes tempranito, sí, por cierto, fírmale, vámonos, ¿no? Imagínense, eso es algo trivial, absurdo, comparado con saber que vas a recibir el castigo que todos tus hijos merecen en ti. O sea, no nada más los que uno, o los de unos cuantos, los de todos, acumulados. Todos esos pecados, toda esa ira de Dios iba a caer sobre ti. Es como si, en este ejemplo que les pongo absurdo, es como si mis reprobadas más las reprobadas de mis hermanas se juntaran y a mí me castigaran por todas las reprobadas. Exactamente parecido, pero este es banal comparado con lo extraordinario que hizo Cristo. Recibió el castigo de todo su pueblo, todos aquellos que fueron destinados para la gloria eterna, de cada uno de sus pecados, puestos en una sola persona, en Él. Y toda esa ira de Dios acumulada por todos esos pecados, puestos en una sola persona, en un solo momento, en Él. Imagínense qué es esperar eso. O sea, cuando vuelvan a leer la oración del Getsemaní, del Padre, pase de mí esta copa, imagínense eso. O sea, imagínense lo que le esperaba a Cristo. No era nada más morir, todos los hombres vamos a morir. E incluso por ahí algunos comentaristas dicen, incluso hay hombres que han muerto de maneras más crueles. No nada más era morir, era recibir toda esa ira, todo ese castigo, todo eso, esa maldad en una sola persona, en un solo momento. Recibió toda la ira de Dios, esa persona. Todo lo que todos nosotros merecíamos, Él lo recibió. Entonces no nada más era morir. Eso es lo importante de la muerte de Cristo, ¿sí? Del sufrimiento de Cristo. Él sufrió lo que nosotros debimos de haber sufrido. Él lo sufrió, Él lo vivió en carne propia. Entonces cuando Dios ve a su Hijo cumplir todo esto, como ya lo platicamos, Dios lo exalta, pero también al momento de exaltarlo lo vindica. Es como si dijera, muy bien, hijo, palomita, excelentemente ejecutado, no lo pudiste haber hecho mejor. Hiciste lo que se te pidió y lo hiciste perfectamente bien.
perfectamente bien lo hiciste, maravilloso, lo hiciste muy bien. Esa es la vindicación de Cristo. Es cuando Dios toma a su Hijo que ha cumplido su obra y le dice, lo has hecho perfecto, no se pudo haber hecho mejor. Has cumplido con excelencia lo que se te pidió. Toma tu lugar a mi lado derecho y gobierna tu creación. Esa es la vindicación de Cristo. Es parte de la exaltación de Cristo, pero la vindicación de Cristo es importante porque es la aceptación de Dios de ese sacrificio sumo sacerdotal. ¿Sale? Recordemos que Cristo es el sumo sacerdote y se presenta a sí mismo como sacrificio vivo, santo, perfecto delante de Dios. Entonces Dios lo toma y dice, este sacrificio es el sacrificio de sacrificios. Ya no se necesita sacrificar nada más nunca. Esto es suficiente. Esto está perfectamente bien hecho. Entonces toma el sacrificio de Dios, toma el sacrificio del sumo sacerdote, de nuestro sumo sacerdote que es Cristo, lo toma para sí y vindica a Cristo. Le da su lugar. Defiende y exalta al que injustamente fue tratado. Defiende y exalta al que injustamente fue tratado, al que injustamente recibió el castigo de los que sí lo merecíamos, al que sin merecerlo recibió lo que no merecía, de los que sí merecíamos. Entonces lo defiende, lo rescata y lo pone en lo sumo. Dios vindica a su Hijo. Dios se agrada de su ofrenda, del sumo sacerdote presentándose a Él mismo como ofrenda para perdón de pecados. Y Dios dice, maravilloso. ¿Se acuerdan qué decía en Isaías Dios? Estoy asqueado, me da asco sus sacrificios, puros animales engordados, puros animales gordos, puras asco, me da asco sus sacrificios. Con Jesús es todo lo contrario, dice, este es el sacrificio perfecto. Esto es lo que yo necesito. No se pudo haber hecho mejor. Este es el sacrificio perfecto. Entonces, vindica a Cristo y le da su lugar como el Rey de toda la creación. Punto número 2 de las bases vitales para el Evangelio. Que ya hablamos un poquito de eso. La realidad del cielo. ¿Cómo sabemos a dónde nos vamos a ir cuando nos muramos? Porque allá fue llevado Cristo. Así como lo leímos en todos estos versículos que hablan de la ascensión, fue tomado y llevado ¿a dónde? Al cielo. Al cielo. ¿Sí? El cielo como un lugar espiritual, supremo, pero también como un lugar geográfico, como un lugar que existe. ¿Dónde está? No sabemos, no entendemos ni siquiera, ¿sí? Ni siquiera lo terminamos de entender, pero una seguridad sí nos da la ascensión de Cristo, que existe. Porque si no, ¿a dónde fue llevado? ¿Sí? La ascensión de Cristo nos da la seguridad de que el cielo existe. ¿Cuáles son sus coordenadas? No lo sabemos. ¿En qué plano está? Si en el espiritual, el material, en un lugar que converge o no tenemos ni idea. Es más, ni lo entendemos. Pero algo sí estamos seguros. Cristo fue llevado al cielo. Y si Cristo fue ascendido al cielo, quiere decir que el cielo existe. ¿Sí? Y es un destino, o más bien, es nuestro destino. Es a donde vamos. No hay lugar a dudas.
es a donde vamos. La ascensión de Cristo y que Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso nos da la seguridad de que el cielo es una realidad, de que el cielo existe como un lugar que no terminamos de entender, pero existe. Un lugar en donde vamos a llegar todos los que muramos en Cristo. Todos los que muramos al momento de morir, si estamos en Cristo, allá nos vemos. Amén por eso. Y la ascensión de Cristo nos garantiza o nos da la base vital de la unión con Cristo. De eso hablamos un poquito con los jóvenes. Cristo, más bien nosotros, vamos a hablar de la doctrina de la adopción. Cuando nosotros hemos sido regenerados a través de la sangre de Cristo, ¿sí? Previamente llamados con un llamamiento santo de parte de Dios, regenerados por Cristo, justificados en la justicia de Cristo, o sea, nuestros pecados fueron imputados en Cristo y la justicia de Cristo fue imputada en nosotros, justificados, entonces también somos adoptados. Adoptados como hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos herederos, porque somos hijos. Todos los que somos hijos somos herederos. Yo a mis hijos, por lo menos mis deudas, les heredo. Eso sí. Sí, pero todos somos herederos. Entonces, si somos hijos de Dios, vamos a ser o somos herederos. Y lo más importante, coherederos con Cristo. Eso es lo más importante. ¿Qué quiere decir todo esto? Jesús, que es Dios, está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso y desde allí reina, ¿cierto? Él reina y esto es lo más padre. Nosotros reinaremos juntamente con Él. ¿Por qué? Porque Cristo y nosotros, su pueblo, estamos unidos. Unidos inseparablemente. Desde que reconocemos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, somos unidos a Cristo. Y esa unión, nada ni nadie nos las puede quitar. Nada ni nadie. ¿Sí? Hemos sido unidos a Cristo. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? Todo esto empezó antes de la fundación del mundo. ¿Qué pasó antes de la fundación del mundo? Antes de la creación, en la eternidad. ¿Qué pasó? La predestinación. Dios, en su infinita soberanía, el que quiera cuestionar a Dios, lea Job, para ver cómo le va a ir. Dios en su infinita soberanía decidió quiénes han de ser salvos. Ni siquiera estaba creado el universo, y nosotros ya teníamos una cosa segura: nuestra salvación. Imagínense lo grandioso de eso. O sea, ya ni siquiera habíamos nacido. Ni siquiera existía el universo. Nada de lo que es era. No había nada. Y nosotros ya teníamos garantizado vivir con Él
eternamente y para siempre. Imagínense lo que significa. Imagínense lo que significa. Pero esa elección fue una elección en Cristo. ¿Qué quiere decir esto? La iglesia y Cristo están unidos y no son separables. No pueden separarse. ¿Cómo Dios nos explicó esto? Hay una explicación que no nos gusta nada, pero que es una de las mejores explicaciones que podemos tener, como la unión de un hombre y una mujer en matrimonio. ¿Sí? Es la unión en donde dice Dios, varón y hembra los creó. Y el varón dejará a su padre y a su madre. Dice que unirá a su mujer y serán una sola carne. Después en Efesios dice, es un misterio. Para los que van a la clase de los miércoles, ya vimos qué significa misterio. Para los que no, vayan. Comercial. Es un misterio. Es un misterio cómo la unión de Cristo con su iglesia es parecida a la unión que debe de haber con el esposo y la esposa. Es parecida, así debe de ser. Hagan de cuenta que el esposo y la esposa son como chocorroles. Vienen en paquete de 2. No puedes comprar uno. Bueno, ahorita ya con los paquetes grandes y todo eso, pero imagínense que no existe. ¿Sale? No puedes comprar uno. O los pingüinos. ¿Quieres comprar pingüinos? Te compras 2. ¿Quieres comprar chocorroles? Te compras 2. Submarinos, creo que esos sí vienen de 3. Esos sí son de 3. Bueno, también. La unión de 3. Muy bien. Entonces, el hombre y la mujer son uno. Ya no es Isaí Valdés y Victoria. Ya somos uno. Somos uno. Lo que a ella le duele, a mí me duele. Lo que a ella le alegra, a mí me alegra. Lo que ella desea, yo lo deseo. Somos uno. Somos inseparables. ¿Por qué? Porque Dios nos unió. Y lo que Dios une, nada lo separa. Nada lo separa. Yo fui creado para mi esposa y mi esposa fue creada para mí. ¡Qué maravilla! Fue hecha específicamente para mí. Así, a mano, hecha por Dios, para mí. Y yo fui hecho a mano, hecho por Dios para mi esposa. Esa unión es muy parecida a la unión que hay entre Cristo y su iglesia. Inseparable. Nada lo puede separar. Cuando nosotros hablamos de que Dios ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre, estamos hablando... ¿A qué hora empezamos? ¿A las 6? Ya, vamos. Estamos hablando de que gracias a esa ascensión y en particular a la adopción, somos herederos con Dios, de Dios, y coherederos con Cristo. A Cristo se le ha dado a reinar el universo. Y aunque parece extraño, nosotros reinaremos juntamente con Él. Nosotros heredaremos esa tierra nueva y ese cielo nuevo para poderlo gobernar, ministrar y reinar. Porque si se acuerdan, esa fue la tarea que Dios le dio a Adán y Eva y que no cumplieron. La tarea no ha cambiado. Nosotros gobernaremos, reinaremos y ministraremos el nuevo mundo.
el que heredaremos juntamente con Cristo. Muy bien. Para terminar, dos aspectos nada más, que son, todo es importante, pero esto a mí me parece fundamental. La aplicación. ¿Cómo se aplica todo esto en nuestra vida cristiana? ¿Cómo se aplica saber y defender que Jesús ascendió al cielo y que está centrado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso? Punto número 1, la ascensión y el reinado de Jesús nos da algo muy preciado, la certeza de nuestra salvación. La ascensión de Jesús y su reinado nos garantiza la certeza de nuestra salvación. Porque si Él no reinara, entonces ¿para qué toda la obra? Porque si no fueran entonces entregados a Él todos aquellos que han sido seleccionados desde antes de la fundación del mundo, entonces ¿para qué toda la obra? No tendría ningún sentido. Sería una obra inconclusa. El hecho de que Jesús haya ascendido al cielo y esté sentado a la diestra de Dios Padre y reine desde ahí, a nosotros nos garantiza nuestra salvación, porque nos garantiza de que toda la obra de Jesús ha sido culminada. Pero ojo, acuérdense que estamos en el ya, pero todavía no, que es parte de lo que hablábamos. Ya somos salvos, ya, pero todavía falta una acción más que Cristo debe de hacer, ha de hacer, que es la siguiente clase. Si no se la quieren perder, vengan a la próxima clase para ver cuál es esa acción que falta. Entonces estamos ya somos parte del reino, ya somos salvos, ya tenemos la salvación otorgada por el Redentor, pero todavía falta algo, Y eso es la otra parte. Eso nos da la certeza de que eso que falta va a pasar. Todo lo demás ya pasó. ¿Por qué no ha de pasar lo que falta? Que Él venga a juzgar a los vivos y a los muertos. Y punto número 2 de la aplicación de esta verdad, los medios para vivir con valentía. Cristo es el Rey de esta creación. ¿A qué le vamos a tener miedo? Cristo gobierna su creación y nosotros somos de Cristo. ¿De quién temeré? Si el Señor no estuviera gobernando su creación, es como si nosotros estuviéramos aquí con la misión de hacer discípulos y con la misión de resistir los embates del maligno sin ayuda, sin esperar o sin confiar en nada. Si el Espíritu Santo no ha sido entregado a nosotros porque Él no ascendió, entonces es como si estuviéramos aquí desarmados, solos, con una tarea imposible de cumplir. Pero esa no es nuestra realidad. Nuestra realidad es que sí, tenemos una tarea que cumplir, resumida en ir y hacer discípulos a todas las naciones, mientras tú estás resistiendo los embates del maligno. Mientras tú estás resistiendo todas esas curvas que te están mandando diariamente. Pero no estamos solos, porque el Consolador está con nosotros y porque tenemos al Rey de nuestro lado, aquel que venció la muerte, aquel que ha sido por sobre todo, aquel que gobierna todo lo que existe, aquel que está por arriba de reyes, de gobernantes,
de potestades, de entes, de todo. Él lo gobierna todo. ¿De qué podemos temer? ¿Cuál va a ser nuestro miedo? ¿Por qué no vamos a cumplir lo que Él nos ha pedido? ¿Hay estorbos? Por supuesto, muchos. Pero lo tenemos a Él de nuestro lado. Y tenemos el Espíritu Santo que Él nos mandó gracias a su ascensión. Estamos completamente equipados para vivir la vida que Él quiere que vivamos. La pregunta es, ¿por qué no la estamos viviendo? ¿Por qué no estamos viviendo la vida que Él quiere que nosotros vivamos? Si tenemos todo, estamos equipados con el poder del Espíritu Santo y lo tenemos a Él de aliado, al que venció la muerte y al que gracias a Él también nosotros venceremos la muerte por Él, para Él. ¿Qué esperamos? Cumplamos lo que Él nos pide. Y de hacer discípulos, resiste en mi nombre y espera. ¿A qué? ¿Qué esperamos? La próxima clase se van a averiguar. ¿Alguien tiene alguna duda o comentario? ¿No? ¿Seguros? Ya vámonos. Bueno, pues vamos a orar para despedirnos. Amantísimo Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque tú nos haces partícipes de todas estas maravillas. Gracias, Padre. Gracias porque nosotros ni siquiera lo deseábamos ni lo queríamos. Es más, estábamos enemistados contigo. No queríamos saber absolutamente nada de lo que viniera de ti. Y aún tú, conociendo nuestro corazón, y aún tú sabiendo cómo somos en realidad, y aún sabiendo cómo nos comportamos en lo oscurito, aún así, tú tuviste a bien salvarnos, darnos vida eterna, otorgarnos la salvación, la certidumbre de tu salvación, tu Espíritu Santo que nos confronta, nos alienta y nos consuela. Y nosotros no hicimos nada más que todo lo que tú no querías que hiciéramos. Y aún así nos hiciste partícipes de tu gracia. No tenemos forma de agradecerte, Señor. No tenemos forma de expresarte lo feliz que nos hace que tú nos hayas compartido de esto. Algunas cosas ni siquiera las terminamos de entender. Pero, Señor, tú nos has participado de tu gracia. Y lo único que necesitamos, Señor, es que tú veas nuestro corazón agradecido por todas estas bendiciones, por todo esto que nos has otorgado. Gracias, Padre. Gracias, Señor. No tenemos forma de agradecerte, de decirte lo mucho que agradecemos tanto por personas como nosotros. Gracias, Señor. Te suplicamos, Señor, que tú seas con nosotros, que tú nos alientes, que tú nos esfuerces, que tú nos des la capacidad, que tú, Señor, nos des el querer como el hacer, que a través de tu Espíritu Santo tú nos habilites para poder vivir la vida que tú has preparado para nosotros. Esa vida ya está establecida, Señor. Lo único que necesitamos es vivirla. Danos tú esas ganas de ser los hijos que tú quieres que seamos. Danos tú la capacidad de resistir a nuestros impulsos, a nuestros deseos, a los embates del maligno y de esta sociedad. Danos tú, Señor, la fortaleza que tanto nos hace falta. Sabemos, Señor, que nosotros por nuestras propias fuerzas, lo único que podemos lograr es nada. Pero también sabemos, Señor, que tú con nosotros no hay nada en contra de nosotros. Que si tú eres nuestro estandarte, nosotros, Señor, pelearemos la buena batalla, correremos la buena carrera y te veremos al final, cara a cara, para darte toda la honra y toda la gloria solamente a ti. Todo esto te lo suplicamos humildemente en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén.